Muy buenas noches, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Este es su programa, El Poder de la Verdad, con las palabras textuales de nuestro amado Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quiero darle gracias a Dios, hermanos, por los hermanos que continuamente nos escriben y nos preguntan, o nos llaman y hacen preguntas, tienen hambre y sed, de oír la palabra de Dios. Gracias a Dios por eso, hermanos. Pues miren, en esta oportunidad vamos a decir, abrir una temática, un tema, y vamos a encuadrar algunas enseñanzas de Jesucristo específicamente. Me refiero a las enseñanzas de las parábolas, los misterios de las parábolas de Jesucristo. En el día de hoy vamos a ver una. Yo no las voy a hacer en orden, sino que conforme vayamos avanzando, va a ver usted qué importantes son todas son importantes. Vamos a saber qué es, vamos a aprender qué es una parábola y por qué, porque ahí la Biblia enseña también por qué razón se habló en parábolas. Jesucristo tenía un objetivo, una razón por la cual hablaba en parábolas. Y hoy vamos a ver la de la masa leudada, la que dice que una mujer tomó en 3 medidas. Oiga pues, en 3 medidas hasta que todo fue leudado, dice. Vamos a ver eso que es importante para la iglesia. Eso está si usted quiere abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, verso 33, y Lucas 13, verso 20 y 21. Ahí dice la Biblia, ahí es donde el Señor Jesucristo en Mateo y en Lucas habla de la masa leudada. Ya va a ver usted tanto que tiene esto. Mire, toda la Biblia, pero es que toda la Biblia, hermanos, está llena de parábolas, aún en el Antiguo Testamento. Hay enigmas, hay proverbios, porque la misma palabra mashal que se usa para parábola también se usa para proverbio. Significa lo mismo, proverbio, enigma, parábola, eso es lo mismo. Entonces miren, toda la Biblia está llena, pero específicamente Jesucristo hizo uso de ellas. Usó de ellas para dar enseñanzas encriptadas. Cuando yo digo encriptadas, hay mensajes ahí escondidos que todo hijo de Dios debe conocer. Sí, hermanos, para la gloria de Dios debemos conocer. Mire, también hay, no solo en los evangelios hay parábolas. Yo contabilicé más o menos 20 parábolas de Jesucristo. De la moneda perdida, de la sal que se hace insípida, de los 2 fundamentos. Mire, él usó muchas comparaciones, muchas parábolas. Ya vamos a ver para qué. También el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Mire, el apóstol Pablo cuando le habla a Timoteo en segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 3 al 7, ahí le dice: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Todo aquel que se enlista en la milicia se esfuerza por agradar a aquel que lo tomó como soldado. Y también dice, el labrador para comer de los frutos tiene que trabajar primero. Y así, hermanos, el Señor a través de Pablo está dando una parábola y le dice además, mira, en la carrera, los atletas corren por alcanzar una gloria y se esfuerzan y se abstienen de un montón de cosas para poder rendir, digámoslo así, se los estoy parafraseando. El Señor te dé entendimiento en todo. Oiga, así le dice a Timoteo. Hoy escucha lo que te digo, Timoteo, y el Señor te dé entendimiento en todo, le dice. Y le está dando unas parábolas. Pues así se usan las parábolas. Entonces vamos a ver eso. Ahora miren, amigos y hermanos, ¿por qué una parábola? ¿Por qué Jesucristo dio parábolas? En primer lugar le voy a decir por qué. En primer lugar porque
por causa de Satanás. Satanás conoce muchas cosas que aprendió allá del reino de Dios, aunque él las torció, hermanos, y está torcido. Él está en total apostasía. Pero él se torció, hermanos, por la soberbia, por el orgullo de su corazón, por la altivez de su alma. Él se torció, pero él conoce muchas cosas que vio allá, hermanos, cuando estaba como un ángel de luz. Cuando la Biblia habla de ángel de luz, habla de un ángel con mucho conocimiento. Aquí la palabra luz es sinónimo de conocimiento, de sabiduría. Y él era un ángel de luz, tenía mucho conocimiento de Dios, del reino. Él andaba, dice que era un querubín protector. Andaba, hermanos, como quien dice, supervisando. Y conoce muchas cosas. Entonces viene Jesucristo, hermanos, y mucha de su doctrina la trajo encriptada. Además, hermanos, le voy a decir por qué. Como un juicio. Aquellos empezaron a blasfemar. Dese cuenta que a partir de que los judíos, primero les hablaba muy claramente del evangelio, bienaventurados, usted puede leer el Sermón del Monte, es sin alegorías, tiene mucho, miren hermanos, es muy claro y abierto. A todos les está dando el testimonio. Pero cuando estos empezaron a blasfemar del Espíritu Santo, el Señor les dijo, cabalmente, hermanos, luego de que ellos blasfeman, empieza el Señor a hablar parábolas. Porque lo hace como un juicio. Porque esta gente de palabras me ama. Me ama solo por palabras, con palabras. Pero su corazón está lejos de mí. Y enseñan mandamientos de hombres como que fueran mandamientos de Dios. Pero su corazón está lejos de mí. Por eso dice el Señor, en lengua de tartamudos yo les voy a hablar, para que oyendo no oigan, para que viendo no vean, y sean salvos, sino que sean condenados, dice. Oiga, es como un juicio. Por eso aquel que no entiende esto miren hermanos, ¿qué podemos hacer? Yo se lo puedo explicar como quiera, otro hermano más dotado, más ungido puede enseñarle a usted. Pero si usted no es de Dios, además, hermanos, Dios lo hizo para definir a los que son de la luz y los que son de las tinieblas. Por eso un día, al final les dice Jesucristo me parece en Mateo capítulo 13, 53, algo así es. Miren, les dice, ¿me entendieron? Sí, Señor, les dice. Muy bien. Por eso todo hijo de Dios en el reino de los cielos es semejante a un escriba que de su conocimiento, de su corazón saca cosas nuevas y cosas viejas. Entiende, en otras palabras, el antiguo pacto y comprende el nuevo pacto. Comprende las nuevas doctrinas y las antiguas. No se tuerce. Miren, hermanos, no se traba como muchos hoy. Ya va a ver usted que están trabados. Muchos están trabados. Mire, viene Jesucristo y en Mateo 11, 11 al 15, capítulo 11, verso 11 al 15 dice, miren, la ley y los profetas profetizaron hasta Juan el Bautista. Hasta hoy, hasta Juan el Bautista, mire, dice, y él es aquel Elías que habría de venir. Y dice él, mire, oiga pues, hasta Juan el Bautista llegaron los profetas. Llegó también la ley. A partir de él, mire lo que dice él. Y de los nacidos de mujer no hay mayor que Juan el Bautista. Pero en el reino de Dios el más pequeño es mayor que él. ¿Sabe usted por qué? Por estas verdades, por todas estas riquezas de sabiduría espiritual que Dios nos ha confiado, hermanos. Créanme, somos mayores que cualquier personaje del antiguo pacto, porque nosotros tenemos lo verdadero. Mire pues lo que dice también en 2 Corintios capítulo 3, verso 14 y 18. Pero hasta el día de hoy están trabados. Les queda siempre el mismo velo, el cual por Cristo es quitado.
Pero cuando se conviertan al Señor, el Señor les va a quitar el velo, dice. Porque ahora cuando leen a Moisés, tienen siempre un velo y no logran entender, en otras palabras. Eso está en el capítulo, 3, verso 11 verso 14 al 18 de Segunda de Corintios. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Cuando se conviertan al Señor, Él les va a dar de su Espíritu y les va a abrir los ojos. Eso es lo importante. Bueno, esto lo hice nada más a manera de una introducción. Mire, pues, ¿por qué Dios usa parábolas para enseñar? Es lo que venimos hablando. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso está en 1 Corintios 2:9. El apóstol Pablo ahí está hablando de la sabiduría que Dios nos ha confiado, es lo que le estoy diciendo. Lo que nos hace superiores a cualquier personaje del antiguo pacto. Juan el Bautista es el mayor de los profetas, pero el más pequeño en el reino de Dios, por esta sabiduría, es mayor que él. Oigan, hermanos, no nos podemos equiparar mire, pues, le voy a decir así, en su ministerio. Ni nos podemos equiparar tampoco, hermanos, en esa calidad, ni equipararnos tampoco, hermanos, en ese carácter, en esa personalidad de Juan el Bautista y de Elías o de Moisés. No podemos. Porque, miren, hermanos, no podemos. Porque cada uno tiene la gloria que Dios le ha dado en su momento, y nosotros tenemos la gloria de Cristo. Ok. 1 Corintios 2:9. Mire, cosas que ojo no vio. A partir de Cristo empezaron a venir las cosas que jamás se habían oído. Entonces viene Cristo y les dice, miren, ustedes son bienaventurados porque están viendo cosas que nadie vio, oyendo cosas que nadie oyó, porque vemos de esos milagros, la resurrección del Señor, mire, resucitar muertos, abrir ojos a los ciegos, los mudos hablan, los mancos, mire, son restaurados. Oiga, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Oiga lo que nosotros hemos presenciado, lo que nosotros estamos viviendo en la dispensación de Cristo. Es una gran maravilla, amigos y hermanos. Bueno, vamos a pasar a algo. Enseñanzas para el que tiene oídos para oír. Oiga, pues todos tenemos oídos, a excepción de los sordos, pues ellos no oirán. Todos oímos, pero no todos tienen oídos espirituales para oír los misterios de Dios. Por eso es de que muchos se burlan y le hagan errores a la Biblia y ahí andan buscando errores y no le hagan ni pies ni cabeza a este libro. Miren, hermanos, ¿cómo no le va a hallar uno pies y cabeza? Este libro no es una confusión, es maravilloso. Abre mis ojos y miraré, decía el salmista David en el Salmo 119, y miraré las maravillas de tu ley. Porque él miraba, él entendía las palabras de Dios. Mire pues, si nos detenemos a escudriñar las parábolas de Jesucristo, notaremos cómo él encriptó muchos misterios en estas para su amada iglesia. Oiga, es que eso es lo importante. Si usted no entiende, pues hágase parte de la iglesia y el Señor, que es el Espíritu, le va a quitar el velo y le va a iluminar el entendimiento para que comprenda su palabra. Aun cuando creamos, esto es importante, que todo está claro en ellas, estas encierran enigmas desconocidos. Oiga muy bien, que los especuladores tuercen, al igual que todas las escrituras, para su perdición. Esto es muy importante. Esto que escribí aquí es bien importante. ¿Sabe por qué? Porque mire pues, muchos creen que ya se las saben todas. No sé, ahí está claro. Ahí lo leemos y ya sabemos de qué se trata. No, ya va a ver que no es así. Hay mucho ahí escondido, que todavía por eso decía Jesucristo, escudriñan las escrituras. Eso se llama escudriñar, buscar. Mire, un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón, línea sobre línea. Eso es lo que Dios quiere.
para que usted y yo le entendamos a Él. Porque no todos lo entienden, hermanos. Mire, si todos entendieran, como dijo el apóstol Pablo, no habrían matado al Rey de Gloria. No habrían matado a Jesucristo si los príncipes y los fariseos hubieran entendido. Muchos ahorita estuvieran, miren hermanos, adorando a Cristo. Estarían a sus pies. Amén, a que han conocido la luz. Pero el problema es que no entienden. Por eso piensan que todo es religión. Ay, es que mire usted, y todo lo ven así, miren, tétrico, luctuoso. Ay, no, es que, qué difícil vos. No, hombre, si no es difícil. Mire, dice la Biblia que al justo la palabra le es fácil, dice un proverbio. La sabiduría le es fácil, le es grata, le es agradable. Mire, pero muchos especulan, es que ese es el problema, como no entienden lo que Cristo nos quiso decir, ¿sabe qué pasa? Empiezan a especular, a hacer alegorías, hacer metáforas y un montón de cosas que no tienen nada que ver con eso, ya lo va a ver. Nosotros vamos a ver hoy la masa leudada. Son 2 versículos. Y mire, dijo tanto el Señor ahí, que muchos dicen, sí. El reino de Dios, ¿a qué lo compararé? A una masa, que una mujer, vamos a ver quién es esa mujer, y vamos a ver qué es la masa que se leudó. ¿Por qué habla de una masa? Mire, eso es importante. Pues mire, los especuladores tuercen todas las escrituras, especulando, haciendo alegorías, metáforas, y creen que se las saben todas. ¿Pero para qué? Pero tuercen las escrituras para su propia perdición. Ellos para su propia perdición. Eso lo dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3, 15, 18. Dice que entre las palabras de Dios, nuestro amado hermano Pablo, miren, pues ni siquiera él le dice el apóstol Pablo. Imagínense, el hermano Pablo decía. Pues el hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le ha dado, escribe de tantos misterios, dice, del fin de la era, de la venida de Cristo. De eso está hablando él. Y del fin de todas las cosas. Entre las cuales hay muchas difíciles de entender. Si el gran apóstol Pedro decía que eran difíciles de entender, entonces dígame usted, ¿será que es fácil decir, no, ya me las sé todas? No, ahí está todo escrito. Sí está escrito, pero muchos lo tuercen haciendo superficialidades. Miren, hermanos, haciendo un montón de especulaciones, de alegorías que no existen, haciendo decir a la Biblia lo que la Biblia jamás ha dicho, ni ampara, pero ellos lo hacen como que es palabra de Dios. Y esto lo lleva a la perdición. Eso es lo que dice Pablo. El Señor, esa sabiduría que le dio al hermano Pablo, escribiendo siempre en sus epístolas sobre estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen, como todas las demás escrituras, para su propia perdición. 2 de Pedro 3, 15 al 18. Ok, vamos a avanzar. Es triste cómo muchos conferencistas le restan importancia a estas doctrinas, argumentando que solo son parábolas. Oiga, es infantil esa forma de pensar, hermanos. Usted no haga caso del infierno, el infierno no existe. El rico y Lázaro es solo una parábola. Mire pues, por ejemplo, en estas enseñanzas Jesucristo muestra la crudeza del infierno, pero los antiinfiernos se deshacen de ellas de manera infantil, argumentando que estas solo son parábolas e hipérboles. Una parábola, ya usted ya va a saber qué es. Una hipérbole es una exageración, es una forma gramatical de hablar o de escribir, en la cual se exageran algunos hechos para darle realce, para darles importancia. Pues estos dicen que son hipérboles del Señor. Miren, hermanos, qué ridículos de verdad. No doctrinas literales fehacientes para la iglesia. Mire, Lucas 16, 19, 31. Yo quiero que leamos ese versículo.
Lucas 16, 19 al 31. Bueno, lo que sucede es de que ahí es donde habla de Lázaro. Si usted lo quiere leer, está narrada ahí la historia del rico y Lázaro. El rico que tuvo aquí sus bienes y nunca buscó a Dios por sus bienes, por sus riquezas, y se fue al infierno. Y Lázaro, que era justo, aunque era pobre, no quiere decir que todos los pobres se van a ir al cielo por ser pobres. No, no es la condición social la que nos define. Lo que nos define es que seamos justos o justificados por la sangre de Cristo. Eso es lo importante. Y entonces viene y ahí narra el Señor sobre el infierno y sobre la gloria, él le llama, como le llamaban los antiguos, el seno de Abraham. Pero miren, hermanos, muchos dicen, como dicen muchos, lamentablemente, tengo que mencionar a los hermanos adventistas, que ellos dicen que el infierno solo fue un invento, pero que eso no es real, dicen ellos. Pues hay muchos pasajes más que yo les puedo demostrar que la Biblia no miente, que no es solo algo ocasional en que se habló del infierno, no, hermanos, hay mucho más, pero yo les voy a decir algo. No quiero entrar a ese tema porque nos confundiríamos, pero sigamos adelante, vamos a avanzar. Etimología de la palabra parábola. Las parábolas de Jesucristo son un compendio, miren hermanos, un abanico, es un conjunto de doctrinas y enseñanzas prácticas que contienen mensajes y misterios profundos, de gran trascendencia para nosotros la iglesia. Yo sigo insistiendo que es para la iglesia, no es para el mundo, hermanos. El mundo, cuando la leen, dice, mire, ¿y esto qué? ¿Aquí qué quiso decir? Y no le prestan atención. Sin embargo, nosotros sí, porque somos la iglesia de Jesucristo, somos la amada del Señor, y por eso nosotros le prestamos sentido a las parábolas. Voy a avanzar. No debemos tomarlas como simples ejemplos y comparaciones, pues aunque lo sean, reflejan esencialmente verdades del reino de Dios. Oiga pues, eso es lo que no se han detenido a ver muchos, que sí son comparaciones, hermanos, del reino de Dios. No quiere decir de que sea exactamente así, pero son comparaciones. Quiere decir que sí se parece. Así de que no me venga usted con que, eso es un simple, solo el Señor se lo inventó, una hipérbole, una parábola para explicarnos algo. Ay, hermanos, si ojalá fuera así, pero mire, hay muchas cosas crudas que ahí se enseñan y que son reales, porque son comparaciones. ¿Sabe qué sucede, hermanos? Es como que yo le quiera enseñar a usted de qué color es esta pared y le muestre una flor violeta. Mire, esta pared se parece a una violeta. No se parece a la flor, pero sí al color. A eso me refiero. No quiere decir que el infierno sea así de suave. Es peor. Pero mire, el Señor está haciendo una comparación. No olvide eso. Mire, del reino de Dios. Dicho en otras palabras, Jesucristo nos los presentó de una manera más comprensible para nosotros, porque tenemos mucha deficiencia y no entenderíamos tamaños misterios, hermanos. Estos misterios tan grandes no los entenderíamos si no hubiese sido con parábolas. Mire, eso se lo puso a Juan 3 del 9 al 15, ahí está hablando con Nicodemo, un gran erudito en las escrituras, un maestro en Israel. Oiga, a Nicodemo, un maestro de Israel, que sabía más que usted y que yo de las escrituras. Todo una enciclopedia bíblica del Antiguo Testamento. Y viene el Señor y le empieza a decir, tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, porque si no, no puedes ver el reino de Dios. Ahí le está poniendo una parábola, le está dando una alegoría. Y viene aquel y dice, ¿pero cómo? ¿Cómo voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre y voy a volver a nacer? Le dice. ¿Eres tú maestro de Israel y no entiendes estas cosas?
Si te hablé cosas materiales y no entiendes, ¿cómo vas a hacer para entender si te hablo cosas espirituales? Le dice. Cosas terrenales te estoy enseñando, con cosas terrenales. Eso son las parábolas, por eso Jesucristo usó parábolas. Si no, usted y yo no le entenderíamos ni jota, hermanos. Créame, si os he dicho las cosas carnales o materiales y no las entendéis, ¿cómo entenderéis las cosas de arriba, espirituales? Que el apóstol Pablo, oiga, ¿qué dijo? Yo conozco a un hombre que subió al tercer cielo, no sé si en la carne, si en el espíritu, si no sé cómo, dijo él. Lo único que fui llevado al tercer cielo y oí cosas que no le he dado al hombre explicar, dijo, así dice la versión parafraseada. No les he dado al hombre decir porque no se puede con nuestro limitado lenguaje narrar esas glorias, narrar esa grandeza. ¡Uy, hermanos! Eso es lo que le trato de decir. Por eso existen las parábolas. Pero muchos dicen, ay, si no entienden esto, ¿cómo van a entender lo espiritual de allá, hermanos? Cosas que Dios nos ha dado, que nos ha concedido, dice Pablo en Efesios. Cosas, misterios, que aún no hemos alcanzado. Bueno, parábola, del hebreo mashal, que significa parábola, ejemplo, discurso, proverbio, etc. Y del griego parabolé, que significa lo mismo, parábola, símbolo, comparación, refrán, apotegma, sentido figurado, alegoría, oiga, metáfora. Todo eso significa esto. Mire pues, yo le voy a decir algo muy importante. Mire cómo enseño yo. Y cómo enseña su pastor, cómo enseñan todos. Hasta Pablo, Pedro, todos. Todos enseñábamos así. Como dice en el libro de Isaías. Por eso puse esto. Mire, Isaías 28, 9, 13. 28, capítulo 28 del 9 al 13. Ahí dice, ¿a quién se enseñará sabiduría? ¿A quién se enseñará inteligencia? A los destetados, a los niños, porque es más fácil enseñarle a un niño, que a un adulto que está mal formado, mal informado. Miren, hermanos, que está ya supuestamente aprendió, pero primero tiene que desaprender para empezar a enseñarle. En cambio, a los niños, ustedes pueden enseñar, eso es lo que da a entender, para que usted y yo nos hagamos niños en la fe, niños en la malicia, niños. Si alguno cree que sabe algo, no lo sabe, dice Pablo, pero hágase ignorante y entonces va a aprender las cosas. Es que así es, amigos. Pues mire, lo que dice aquí. Usted y yo, si usted se da cuenta, así enseño yo. Oiga, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Oiga pues, un poquito de allá, un poquito del Nuevo, un poquito del Viejo Testamento. ¿Sabe por qué? Porque nosotros aún nos falta mucha sabiduría. En cambio el Señor, con gran certeza, mire, y aquella gran creatividad, enseñaba, hermanos, y por eso todos se admiraban de su doctrina, dice. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad, como que conoce las cosas, porque así es. No como nosotros, hermanos, que vemos todo por un espejo oscuramente. Y tenemos que recurrir línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. ¡Ja! Pero el Señor era, miren, tajante, el Señor era, su enseñanza es perfecta, su enseñanza, hermanos, es, pero mire, categórica, certera, hermanos, con una creatividad asombrosa, con una inteligencia y una profundidad que nadie podemos tener. Yo uso un poquito de Pedro, un poquito de Pablo, línea de Juan, una línea de Isaías. Así hace usted. Así hicieron todos. Pero todos tomamos de esa gracia, hermanos. Gracia sobre gracia. Perdón. Como dice la palabra de Dios
y de su gracia tomamos todos. Gracia sobre gracia. Vamos a avanzar. Grandes principios divinos, atrasados con la revelación. Miren pues, aquí hay algo bien importante que le quiero decir antes de que, porque la parábola es corta, no es muy larga, solo son 2 versículos. Pero mire pues, atrasados con la revelación. Aquí, hermanos, hay revelado al Hijo de Dios. Todas las escrituras todas las escrituras hablan de Jesucristo, del Mesías. Se desarrollaron en torno al Mesías, a la espera del Mesías. La expectativa de Israel, la ley, la historia de Israel se desarrolló en perspectiva de la venida del Mesías. Ellos estaban a la expectativa. Nacía alguien y creían que era el Mesías. Nació Josué, nació otro por acá. Nació David y pensaron que era el Mesías. Y ellos fallaban y decían, se decepcionaban. No, este no es el Mesías. Porque cuando venga el Mesías va a ser perfecto, como hijo de Dios. Y en fin, miren hermanos, pero ¿por qué le quiero decir todo esto? Y hay una revelación desde Génesis hasta el Apocalipsis, que Jesucristo dijo que Él era el espíritu de la profecía y que Él, hermanos, todas las escrituras hablaban de Él. Así lo enseñó Él. Miren pues, ha ido avanzando la revelación poco a poco, como el día. Usted ve que el día inicia con una luz tenue, con la aurora, con el alba, así tenue, y va avanzando hasta que el día es perfecto. Todo tiene su sabiduría. Así es el justo, dicen Proverbios 4, 18 al 19. Leámoslo. Aquí está, mire. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Oiga pues. Lo que quiere decir, hermanos, es de que va avanzando. Uno no recibe la luz de golpe y toda de lleno. No. Para la humanidad también Dios ha sido eso, lo mismo con un hombre que con la humanidad. Su revelación ha sido paulatina, así avanzando, miren hermanos, poco a poco. Pero no se ha detenido. Y por eso nosotros, hermanos, el antiguo pacto lo tenemos que ver solo como un anteproyecto, como una figura, como dice el libro de Hebreos. Como una figura de lo que habría de venir en Cristo Jesús, como una figura o como un ejemplo, como un arquetipo, digámoslo así, como un modelo de lo que se iba a cumplir en Cristo, pero no era todo. Por eso, hermanos, de que nosotros no desechamos las enseñanzas del Antiguo Testamento, porque esas fueron un anteproyecto del gran proyecto desarrollado por Jesucristo y sus apóstoles. Pero mire, Mateo 13, 10 al 17. Ahí habla precisamente de esto. Habla de Juan el Bautista. Mire lo que dice Mateo 13. Dice 13 del 10. Mire pues. Jesucristo aquí está hablando de las... y es cuando él dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Sabe qué quiere decir esto? Ellos no lo oyeron. Ellos no lo vivieron. Ellos anhelaron y lo vieron de lejos, dice en el capítulo 11 de Hebreos. Ellos lo vieron como de lejos. Y lo abismaron, vieron aquello y se gozaron.
pero no vivieron eso. Mire cómo le dice Dios a Daniel, Daniel preguntándole, oye, Señor, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esta bestia? ¿Qué significa esto? Anda, Daniel, le dice, eso es para el tiempo del fin, déjalo ahí. Déjalo, mire, porque no era para ellos. El apóstol Pedro dice que para nosotros profetizaron, a nosotros los que nos acontecieron los últimos tiempos, pero hemos visto el desenlace de la palabra de Dios, la revelación de todo aquello. Oiga, entonces mire, esas cosas no las vieron, no las oyeron, no las percibieron aquellos, sino que estaban preparadas para nosotros, dice el apóstol Pedro. Y verso 17 al 1, mire pues, cuando Jesucristo viene y se transforma ya, de todo el capítulo 17, desde el verso 1, ahí habla de la transfiguración de Jesucristo. Y mire, ¿qué dice? Ahí dice algo bien interesante. Dice, hermanos, de que Él se transfiguró con su gloria, vimos su gloria, dice Pedro, cuando narra esa experiencia. Estábamos en el Monte Santo y vino una voz que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Oigan la palabra, a Él oigan, porque hay que oír a Jesús. Ahora nosotros, mire, tenemos que oír la doctrina de Cristo y sus apóstoles. Sí, esa es la máxima revelación. ¿A qué, hermanos, se la figura? Y mire, muchos se quedan allá trabados haciendo doctrinas de aquello. Me dice un señor que va con los testigos de Jehová, es que la tierra, eso de que allá en el cielo, no, la tierra aquí dice que esta tierra va a ser eterna, porque viene David y dice, y los justos morarán en la tierra eternamente. Pero miren, hermanos, no saben de que David también era profeta, y él profetizó de la tierra nueva que va a ser eterna, porque eso, si lo interpretamos así, está en contraposición, hermanos. Oiga, está en contraposición con lo que dice Apocalipsis, vi cielos nuevos y tierra nueva, porque la tierra vieja había pasado. Pero si yo vengo y hago doctrina de lo que dijo David, ahí todavía no estaba perfeccionada, hermanos, toda la doctrina que Cristo trajo en los evangelios, en las epístolas y en Apocalipsis, porque Apocalipsis es el libro de Jesucristo, es el único libro que él escribió, digámoslo así, porque se lo dictó por medio de su ángel a Juan, allá en Patmos. Oiga pues lo que le estoy diciendo, porque ha ido avanzando la doctrina, ha ido avanzando la revelación. Primera de Corintios 2, 6 al 16. Esto es bien largo, por eso no se lo puedo leer todo, mire. Primera de Corintios 2, del 6 al 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado sabiduría. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos de sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Ya vio? Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Pero como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué más puedo decir? Ya vio, esta es la revelación de Dios. Y mire, por eso es de que es absurdo cuando aparecen hombres con supuestas revelaciones. ¿Para qué quiero revelaciones de hombres? Si estas revelaciones vinieron en exclusiva del cielo por medio de Jesucristo y sus apóstoles. ¿Para qué quiere usted bagatelas, hermanos? Mire, son caricaturescas esas revelaciones. Mire, si alguien le habla del infierno, ¿y qué más puede decir del infierno que ya haya dicho la Biblia? Yo fui al infierno, no. Miren, hermanos, ahí va a ir si no se arrepiente igualmente. Pero dígame una cosa,
que vi el infierno, que vi en Apocalipsis. Mire, si aquí lo veo yo, si lo leo. Y mire, sigue, y bueno, Hebreos 1, Dios habiendo hablado muchas veces, capítulo 1, del 1 al 4, y de muchas maneras, a los padres por los profetas. En estos posteros tiempos nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesucristo. Al cual, oiga, designó, a él le dio el poder. Miren, hermanos, fue designado Hijo de Dios con poder. Yo ya se lo parafraseé. Y el 2.1, por tanto, dice 2.1, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Estas cosas nos van a condenar o nos van a salvar. Son gloria, hermanos, y es una maravilla conocerlas. Pero también condenan a aquel que no permanece en la gracia de Dios. Segunda de Pedro 1.19. Segunda de Pedro 1.19. Miren lo que dice Segunda de Pedro 1.19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y ahí sigue hablando de la profecía, pero mire, oiga, tenemos la palabra profética más segura, porque vino por medio del Hijo de Dios, aprobado, hermanos, como un hombre aprobado, probado, hermanos, y calificado para darnos esta revelación. Si nos dicen los hombres, mira, eso no es de Dios, hermanos. Deseche toda revelación exótica que le dicen, porque eso no es de Dios, hermanos. Usted concéntrese en lo que enseña Jesucristo y sus apóstoles. La harina, sinónimo de sana doctrina. Mateo 7:28. Yo trato de ir un poco rápido, hermanos, pero miren lo que dice Mateo 7:28. Aquí está. Ahí es cuando le habla de los fariseos, ¿verdad? Mire lo que dice. Perdón. Él hablaba de los cimientos, pero mire lo que dice la gente. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Oiga lo que le estoy diciendo. ¿Y cómo no iba a enseñar así si él es testigo, fue testigo, vio muchas cosas que Dios le mostró, hermanos? Mire, nadie ha visto al Padre, pero el Hijo que está en el seno del Padre, él sí lo ha visto, dice. Mire, si vieran mi gloria con la gloria que tenía antes, dice él, porque era Dios mismo el que estaba ahí, hermanos. Miren, ustedes se maravillarían, dice, pero oiga esto. Mire pues, ahora el 16:12, eso es bien importante porque es ahí donde habla de la doctrina de los fariseos. Mire lo que dice. Él les dice, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban que les hablaba de pan, pero al final les dice, miren, no, guárdense de los fariseos, de la doctrina de los fariseos. Mire, entonces cuando hablamos de una levadura, hablamos de una falsa doctrina. Aquí vamos a ir encajando para irnos enfilando al encuadre de la masa leudada. Oiga, pues, es una falsa doctrina. La levadura es una falsa doctrina. Yo le voy a contar algo. Hechos 2:42 dice, ¿por qué puse ese versículo? Porque me interesa algo. Dice que la primera iglesia se sustentaba y permanecía y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, las oraciones y la comunión unos con otros. Pero me llama la atención que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, porque esa es la sana doctrina. Esa es definida como la sana doctrina. Si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, este está envanecido, nada sabe y delira en cuestiones necias, dice Pablo. Hay que conformarse a lo que enseñó Cristo, no más, a lo que enseñan los apóstoles. La primera iglesia lo enseñaba así.
lo hacía así. Léalo. Hechos 2:42. Vamos a ver. Se lo voy a leer para que quede un poco más fehaciente. Mire pues. No es lo mismo que yo solo lo diga que usted lo lea aquí. Mire pues. Hechos 2:42. Aquí está. Así que los que recibieron su palabra, habla del apóstol Pedro que predicó el primer mensaje, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Oiga ese fruto, pues. Oiga ese poder del Espíritu. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ojalá así conviviéramos hoy, hermanos. Pero en las iglesias que hay, si no hay música, la gente no llega. Si no hay comida, la gente no llega. Pero ofrézcales algo de la carne y van a llegar. Ofrézcales hacer la obra de Dios y no hacen nada. Ahí, hermanos, es aburrido. Pero ¿por qué, hermanos? Porque no conocemos la voluntad de Dios. Porque no hacemos la voluntad de Dios. Porque no conocemos a Dios, hermanos. Estamos lejos del Señor. Y Efesios 2:19-20. Así es que ya no sois advenedizos. No se lo voy a leer mejor, ¿sí? Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino, oiga, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mire, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, no Pedro. Sí, hermano, la piedra del ángulo, la roca se llama Jesucristo, no el apóstol Pedro, como dicen muchos. Mire, pero mire lo que dice ahí. Usted fundamentado, eso lo define a usted sin levadura. A usted lo define como lo que es, como un hijo de Dios. Tito 2:1-15. Nada define mejor, hermanos, de manera tan magistral y tan perfecta como el apóstol Pablo lo hace en Tito capítulo 2, verso 1-15. Ahí está narrada la sana doctrina. Para usted, para mí, para los que trabajan, para los siervos, para los trabajadores, para los hijos, para los jóvenes, para los ancianos y las ancianas. ¿Cómo debe ser la enseñanza? En la enseñanza, mostrando seriedad e integridad, dice Pablo. Que nadie te menosprecie. Si yo no bromeo, no me van a menospreciar. Claro que no. Mire, usted oiga a un chabacano, hermanos, y todos le juegan sucio. Todos lo menosprecian porque no es nada serio. Miren, hermanos, de verdad. Por eso mire, de salir hasta con playeras, hasta con dibujos, hermanos, y así, mire, con jeans. Yo la otra vez estaba viendo un hombre que estaba con jeans predicando. No, hombre, eso lo vuelve a uno risible, sin nada de seriedad. En la enseñanza mostrando seriedad e integridad. Palabra fiel, palabra sana, palabra íntegra, para que el enemigo no tenga nada que decir de ustedes, sino que se avergüence. Ahí enseña que seamos adorno a la doctrina. Ya, miren, es maravilloso, que es largo, yo no lo puedo leer, la parábola de la levadura. Bueno, mire pues, ¿por qué la levadura? Oiga, pues, ¿por qué levadura? Me voy a detener un poco aquí, pero, oiga, pues, ahora sí entramos a la masa leudada, que una mujer tomó en 3 medidas. 3 medidas. ¿Por qué no 2? ¿Por qué no como hacen los panaderos que agarran 2 partes y las dividen? No, esa mujer la agarró en 3 partes. ¿Por qué en 3 partes? Porque iba a ser totalmente leudado. Ok, mire pues. Éxodo 12:17 es donde habla. Van a celebrar la Pascua los hijos de Israel, pero tenía que estar exenta toda la tierra de levadura, porque iba a ser una enseñanza para nosotros. Levadura como símbolo del pecado y de la maldad, de la hipocresía, dice Pablo, ya lo vamos a leer.
Y mire qué dice. Ahí estaban, ellos tenían la fiesta de los ácimos, o sea, de los panes sin levadura. Levadura significa ardor, mire pues, es fervoroso, aquel fervor de la carne. Eso es, mire pues, cuando usted habla de levadura, hay una palabra para levadura que da a entender, hermanos, algo efervescente, como algo brillante, algo que brilla. Oiga pues, porque esta es la levadura. Algo efervescente, hermanos, algo que despierta, mire, algo que hierve, algo que calienta. Oiga pues, que solivianta, que hincha. Esa es la levadura. Con esa demostración le voy a decir por qué la mala doctrina lleva a la gente. Mire pues, la mala doctrina está llevando a la gente a hacer dinero, a ser exitosa en este mundo. Mire, les despierta más bien las pasiones de la carne que esos anhelos espirituales por Dios. Eso es lo que hace la levadura. Los hincha, hermanos. Mire, una generación de evangélicos arrogantes, hermanos, y mundanos. Mire, realmente, créame que así es. Es el fruto de una doctrina leudada. Escuche bien lo que le voy a decir. Para que usted cuando lea ese versículo de la masa leudada, tenga bien claro esto. Mire, los cristianos fervorizados por una levadura que les están metiendo de la prosperidad en este mundo. Oiga, de que usted tiene poder, en ti está el poder, tú puedes hacerlo, solo di la palabra. Oiga, ese es el producto de una levadura en la falsa doctrina. Oiga esto. Y no me deje mentir, pero Jesucristo no podía poner un ejemplo tan comprometedor como era, porque si alguien sabía como buen judío que la levadura era prohibida en las cosas sagradas, oiga, ¿cómo iba él a meter la levadura dentro del reino de Dios como una enseñanza positiva? Muchos dicen, oiga, es que es el evangelio el que se ha metido ahí, ha leudado todo. No. Eso no es así, hermanos. Cuando Cristo habla de la levadura, habla de una falsa enseñanza, una doctrina que parece de Dios, pero está fervorizando al hombre a hacer vida en este mundo y no a morir, hermanos. Los está hinchando, mire. Y creen que van derechito al cielo, pero tenga cuidado porque no es así, hermanos. La palabra de Dios no falla. Mire, Mateo 13:33. Ahora sí leamos ahí. Ya les hablé de que en las fiestas de la Pascua, la más solemne de Israel, cuando se sacrificaba el cordero que es símbolo de Cristo, miren lo que hacían. No se verá, les dice en Levítico y en Éxodo, levadura en toda tu tierra. Comerán los ácimos, los panes sin levadura, panes duros y ácidos. Oigan lo que le estoy diciendo. No panes dulces y leudados, porque el pan leudado es sabroso. Cómase usted un pan integral sin levadura y va a ver que es duro, es tieso. No se siente placer comerlo, pero coma uno leudado es agradable. Pues eso es lo que pasa aquí. Oiga pues, ahora leamos Mateo 13:33. Aquí está, miren lo que dice. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Mire, ¿y por qué escondió? Es que, oiga, pues, aquí hay mala obra, porque Cristo mandó que todo fuera a la luz, que todo fuera manifestado. Él decía, lo que yo les hablo aquí en secreto, proclámenlo en las azoteas.
en los lugares públicos. Cristo no es de esos hermanos que les gusta el ocultismo. Pues esta mujer, ¿y quién es esta mujer? Pues oiga, ¿quién es esta mujer? Esta mujer es nada más y nada menos que la falsa iglesia, que la religión, que enseña mal la doctrina y que está hinchando a los hombres, está leudando, hermanos, a muchos. Y lo peor es que los está leudando totalmente, hermanos. Esa mujer escondidas, porque mire lo que dice el apóstol Pedro, para que vea que tiene congruencia con lo que le estoy diciendo. Mire lo que dice Primera de Pedro. Mire lo que dice Primera de Pedro, aunque aquí no está, no está, fíjese pues. Perdón, Primera de Pedro, es que ahorita me acordé de ese versículo y por eso quiero leérselo para que vea, que dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Aquí está, mire, Segunda de Pedro 2, pero hubo falsos profetas entre el pueblo, está hablando de Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros, ahora habla de la iglesia, que introducirán, oiga, encubiertamente, a escondidas, furtivamente, sin que nadie se dé cuenta, herejías destructoras, o levadura pues, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Oiga esto pues, es que así es, amigos. Oiga pues, esa levadura también está narrada casualmente en Lucas capítulo 13, del verso 20 al 21. Una medida, mire, agarró la levadura y ahorita casi todo está leudado, hermanos. Eso es lo lamentable, hombre. Ya, todos están alineados con la misma doctrina. Y si usted no se alinea, lo marginan, lo menosprecian. Cuando a mí me oyen hablar a mí así, mire, es una criticadera, legalista, farsante, mentiroso, ladrón, de todo. Oiga, de todo. Porque no les gusta, hermanos, que nosotros digamos que esa es una doctrina totalmente leudada por falsos maestros, por una falsa religión, por una falsa iglesia, una iglesia sin espíritu. ¿Y qué vamos a hacer, hermanos? Mire, óigalo ahora por parte del apóstol Pablo, 1 Corintios 5, 6, para que vea que es de esto lo que estábamos hablando. 1 Corintios capítulo 5, versos 6 al 13. Mire, no se lo voy a leer todo, pero oiga lo que dice el apóstol Pablo. No es buena vuestra jactancia. ¿Ya no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Oiga, la iglesia de Cristo no tiene que tener levadura. Oiga, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. Está haciendo una comparación con aquella Pascua de allá de Israel, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ahí está hablando de lo mismo, porque la levadura que se había metido entre los corintios era la fornicación. Y dígame usted, hermanos, ¿cuánto líder hoy no está en fornicación? Disculpe que se lo diga, pero así es, hermanos. Dentro de las iglesias, si usted cuando va allá tras bambalinas, allá en lo íntimo, empieza usted a indagar, ¿y qué pasó con el hermano? Se metió con fulano, se fue con las rameras. Miren, hermanos, es que eso es tan común. Crea, y el pastor que estaba aquí, fornicó, hermanos, y era casado. Tan fácil, porque se metió esa levadura y esa levadura los empezó a calentar, porque eche usted la levadura en la masa y empieza un efecto químico que calienta la masa, hermanos.
Y usted léalo y va a ver de que la palabra levadura es eso, efervorizarse, fervor, hervir. Es pasión, figuradamente es pasión. Miren esas iglesias soliviantando la carne. Si a usted le celebran 15 años, están presentando a las jovencitas. Miren, al ataque jovencitos porque esta ya está lista. Esa es la idea, hermanos. Voy a concluir con Gálatas 5:9. Se lo voy a decir. Dice que seamos sin levadura, dice, como sois. Que desechemos la levadura, dice. Mira, así dice Gálatas 5:9. Y ahí voy a terminar, hermanos. Cuando hablamos de levadura metafóricamente, hablamos de una doctrina contaminada, llena de hipocresía, de una sabiduría humana y por tanto con prácticas contrarias a la palabra. Esa es la conclusión. ¿Y qué podemos hacer, hermanos? Una cosa, volvernos a Dios contritos y humillados, pedirle a Dios perdón, rogarle a Dios, hermanos, que nos limpie de esa levadura. Hay iglesias, hermanos, donde los mismos pastores, hermanos, están provocando que haya fornicación en su casa. Mire lo que dijo un hombre tan desagradable. ¿Sabe cómo dijo? Mire, hermano, si usted quiere ir a fornicar, si quiere ir a pecar, es su problema. Pero hágalo allá en la calle. No lo haga aquí dentro de este recinto santo. Miren, hermanos, cuando yo oí eso me cayó pero tan desagradable. Mire, tan horroroso. Qué horroroso es eso, hermanos. Ya no le importa la vida santificada de los hermanos para que sean salvos, sino 4 paredes que van a ser destruidas, hermanos. Que Dios nos bendiga, hermanos. Los voy a dejar ahí. Hay otros versículos aquí, pero estas son las plataformas sociales en que puede usted interactuar con nosotros. Que la paz de Dios sea con todos nosotros. Si usted ha hallado una doctrina sin levadura, no se vaya. Permanezca ahí aunque cueste, porque tiene galardón. Que Dios le bendiga. Amén y amén.